¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el doctor Germán Ezcarrá, abogado, profesor universitario, actualmente preside la Comisión Especial para la Defensa de nuestra Soberanía en la Guyana Esequiba. Fue electo el pasado 6 de diciembre como diputado por el estado Aragua en las listas del PSUV. Bienvenido, doctor Ezcarrá. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Te pido permiso. Por favor. Bueno, gracias a Dios, bien, en esta nueva etapa, con nuevas responsabilidades. Una enorme responsabilidad. Sí. Y a la vez muy complacido de iniciar este periodo de programas tuyos en este nuevo año que esperemos, seguro, será mucho mejor que el 2020. Sin duda, sin duda. Quería preguntarte sobre la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Tú eres diputado electo. Sí. ¿Qué significado político tiene esta instalación? Es tremendo porque la situación en la que quedó la Asamblea Nacional fue muy grave a partir de la anterior integración de la Asamblea. Ahí se pidieron intervenciones militares, sí. Se promovió golpes de Estado y ruptura del orden constitucional, se declararon en contumacia y rebeldía y desacato no solo al Poder Judicial, sino confrontando el resto de los poderes. Crearon una situación de usurpación, que es un delito constitucional, en este caso de quien era presidente, el señor Guaidó, de la Asamblea Nacional, y un buen día se consideró presidente de la República, pero eso a su vez trajo como consecuencia un enorme daño en el orden financiero y económico, porque no solamente es que aplaudieran y solicitaran las sanciones o medidas coercitivas unilaterales, sino que hicieron transacciones en una situación fraudulenta, donde, bueno, las inversiones en Colombia, las inversiones en el Caribe, las inversiones en Europa, el oro nuestro en Inglaterra, Citgo en Estados Unidos, para solo mencionar aquellos aspectos muy relevantes en el orden de la opinión pública. Pero el daño es enorme, es muy grande. ¿Habrá justicia, doctor Ezcarrá? Además, en el orden moral y ético, sí. Creo que nunca en la historia de la República se había planteado una situación de esta naturaleza. ¿Habrá justicia? Nombraron 3 comisiones. Una primera comisión, ve la importancia que se le da, que es la del diálogo, es la de buscar un entendimiento nacional, que la preside Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Una segunda comisión, que es esa la que tiene que investigar, verificar, estudiar, evaluar aquellos delitos, aquellas situaciones contrarias a la ley y a la Constitución, aquel daño que se le hizo a la República, además cuantificarlo en términos económicos y financieros, y cuya presidencia le corresponde al diputado Brito, que es de la oposición. Y bueno, y la tercera comisión, que es la que yo presido, que tiene que ver con el tema de Guyana. Con esto lo que te quiero decir es que la Asamblea Nacional le da especial importancia a que no quede esto de manera impune. En el propio discurso de Jorge Rodríguez, magnífico discurso de instalación, él hablaba de que, bueno, está bien, entremos en un diálogo, pero sin perdón. O sea, no se trata de que el perdón a su vez signifique el olvido. O impunidad. O impunidad. Vayamos al perdón. Claro. Vaya muy bien. Yo creo que el país ya pero no olvidemos lo que aquí ocurrió. Ganado a que y se tomen es necesario que se tomen medidas que son fundamentales para el restablecimiento ético y moral de la República, además del resarcimiento de los daños
bueno, in limine, sin ningún límite que ha tenido o que le han ocasionado en particular al pueblo venezolano, porque lo que son las medidas coercitivas unilaterales, además de esa actuación agigantada internacional de la corrupción, en connivencia con el gobierno de los Estados Unidos, trajo un enorme daño al país en muchísimos órdenes. ¿Cómo interpreta, cómo compara la instalación de esta nueva Asamblea Nacional de manera democrática, pacífica, donde intervienen todos los factores políticos y partidistas del país, con la incursión terrorista en el Capitolio de los Estados Unidos? Bueno, aquello fue un hecho bochornoso, lamentable, para cualquier democracia, muchísimo más para la democracia de los Estados Unidos, ya que esa es una de las banderas que los Estados Unidos mantiene universalmente, planteando su democracia como la más perfecta sistema político o institución para el mundo, sí. Y como ejemplo, el ver aquellos hechos bochornosos, violentos, que el propio presidente ya confirmado, Biden, dijo que en realidad era una insurrección, no era simplemente una protesta, y todos vimos aquellos hechos, la manera como entraron, lo que ocurrió, pero no era solo un hecho de generación espontánea de algún sector, es que estuvo inducido muy claramente por el presidente Donald Trump. En consecuencia, cuando uno hace la comparación y ve aquí que aquello fue pacífico, con la coexistencia del gobierno o de quienes acompañamos al gobierno, o si quieres llamarlo del oficialismo o de las fuerzas bolivarianas, con la oposición, y que incluso se han producido ya actos aprobados por unanimidad cuando tienen que ver con los objetivos de la nación venezolana, entonces tú te llenas de una gran satisfacción porque te das cuenta que se ha avanzado en la perfectibilidad democrática, en el desarrollo de la República, y no hay que negar, hay que aplaudir, hay que reconocer al presidente Maduro, que insistió tanto y tantas veces en el tema del diálogo, en el tema del encuentro, en el tema del entendimiento. Dando frutos. Y esto es el resultado de tanto esfuerzo que finalmente se logra y que ahora exista una... Eso no quiere decir cada quien con sus banderas, se trata de la unidad en la diversidad, se trata del pluralismo ideológico y político y respetarlo y respetar cada una de las posiciones, pero eso no te puede llevar jamás a la violencia en los términos en que se planteó, a solicitar intervenciones militares, a generar una corrupción galopante en connivencia con factores internacionales que quieren ponerle la mano a los recursos de Venezuela. Fíjate que en Estados Unidos la sociedad, las fuerzas políticas y sociales de esa nación están clamando porque porque haya justicia. Sí, bueno, ya se aplique todo el peso de la ley. Sí, ya los que tribunales. Es un poco lo que se ha anunciado que la nueva Asamblea Nacional debe hacer. Ya empezaron los tribunales deslindaron los tipos delictivos. Lo que sí es cierto es que no va a quedar impune. No va a quedar impune. Esa acción terrorista. Incluso en el caso del presidente está en debate un impeachment, una especie de juicio político, de acuerdo a la enmienda 25 de la Constitución. Un juicio político que, aunque no signifique hoy la destitución, es un juicio político que va a continuar. Lo desincorpora inmediatamente y, bueno, preconstituye pruebas para el conjunto de juicios posteriores que seguramente habrán. Presides la Comisión Especial para la Defensa de nuestra Soberanía en la Guyana Esequiba. ¿Qué significado tiene? ¿Qué importancia? ¿Por qué ahora? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Con el mayor gusto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Querido amigo doctor Escarrá, presides la Comisión Especial para la
defensa de nuestra soberanía en la Guyana Esequiba. ¿Qué importancia tiene esta comisión? ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando? Lo primero, Oscar, es agradecer a la providencia, a Dios, y a quienes tomaron esa decisión y a quienes la aprobaron, el que hayan pensado en mi nombre, lo que constituye una enorme responsabilidad en el plano personal, pero también como diputado de la República y comprometido con las políticas de Estado del presidente Nicolás Maduro en esta materia. La verdad es que es una comisión, tiene un presidente y dos vicepresidentes. El primer vicepresidente es nuestro común amigo Earle Herrera, que como tú sabes es un gran literato, historiador, un hombre de verdad de una pluma infinitamente elevada. Gran sensibilidad. Y de una gran sensibilidad humana. Yo tengo el honor de haber estado con él en la Constituyente, de haber conocido bien a su familia y de, digamos, apreciar su gran obra. Entre sus cosas está el haber escrito hace tiempo sobre el tema de Guyana y sobre el tema de la frontera. Él tiene un libro muy bueno porque es muy didáctico y es muy claro, además de la gran autoridad moral que él tiene. Está también Timoteo Zambrano, que es de la oposición, formado en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Yo fui su profesor allí en Derecho de los Tratados y Relaciones Internacionales y es una persona muy destacada en el ámbito político internacional y creo que puede prestar una gran ayuda, una gran colaboración y sus primeras intervenciones han sido verdaderamente importantes. Nosotros tuvimos una invitación del presidente de la República a la reunión del Consejo de Defensa de la Nación y del Consejo de Estado. Allí pues intervino Timoteo Zambrano, hizo una propuesta muy interesante, no de carácter jurisdiccional respecto del tema de la Corte Internacional de Justicia, sino más bien de carácter procedimental político respecto de la Asamblea y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es una posición interesante que debe ser evaluada, como serán evaluadas todas en esa comisión. Los que estamos en esa comisión, más allá de posiciones políticas, ideológicas, la verdad es que nuestra primera idea es el cuidado, protección, cautela, protección de los intereses nacionales, de los objetivos nacionales. Ahora sí te hablo por mí, en mi caso agrego a eso, que es primero que nada el acompañamiento al presidente en su política de Estado, entre otras razones, porque haciendo un seguimiento tú te das cuenta que ha sido un presidente que ha actuado con mucha claridad, con mucha firmeza y con mucho sentido de soberanía en este tema. La comisión debe instalarse seguramente, no creo que esta semana, la próxima semana. Ya definieron los objetivos de esta comisión. Ese pues es una, tienes la Cancillería, esta comisión. Sí, hay que aclarar el tema institucional. La Constitución lo aclara. El ámbito internacional corresponde al poder público nacional. Eso quiere decir, en términos constitucionales, a cada uno de los poderes. Pero tiene primacía el jefe del Estado, el presidente de la República, porque la Constitución le señala como obligación y como atribución, en cuanto jefe de Estado, que dirija las relaciones y la política internacional y todo lo que tiene que ver con los tratados, acuerdos, resoluciones y formas de actuación en el ámbito exterior de Venezuela. De tal manera que él es la primera voz, es la primera autoridad y en él concurren las principales competencias. Por delegación constitucional también le corresponde a la vicepresidenta de la República, a quien todo el país conoce bien
y sabe que como canciller fue muy heroica, Brillante. no solo inteligente y brillante y acertada, sino que ella es muy heroica en sus cosas, en el amor a la patria, en la defensa de la patria es muy firme, es invariable. Y esas dos posiciones son las fundamentales en el país en lo que tiene que ver con la política de Estado. Cuando yo te digo acompañamos la política de Estado, es porque esa es nuestra posición. Ayudar, coadyuvar, pero en el marco de unas líneas que ya ha trazado el presidente de la República. ¿Y cuáles son esas líneas? Todo eso sí nos va a llevar a dos análisis. Uno en el orden geopolítico y otro en el orden jurídico. El geopolítico lo voy a hacer lo más rápido posible. Entonces yo me traje estos mapas. Aquí nosotros tenemos a nuestra querida Venezuela. Ella tiene una fachada caribeña, Exacto. tiene una fachada andina, tiene una fachada amazónica y tiene una fachada atlántica. En la fachada caribeña están las relaciones de ingreso y egreso de las importaciones y exportaciones y la seguridad alimentaria y en particular el crudo liviano. En la fachada andina hay una relación muy fuerte, sobre todo con Colombia y con otros países del área andina. En la fachada amazónica, Ecuador, por supuesto, pero fundamentalmente Brasil, con quien en principio no tenemos problemas fronterizos. No podemos olvidar que tenemos problemas delicados con Colombia en materia fronteriza, en las aguas marinas y submarinas, y en la pretensión colombiana de querer instalarse en el Golfo de Venezuela. Esto ha sido rechazado invariablemente por todos los presidentes de república y además en alguna oportunidad rechazado muy fuerte por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el área amazónica nosotros no tenemos esos conflictos, incluso el radar lateral nos ha permitido avanzar en los términos fronterizos de espacio geográfico. Claro está, habrá quien diga, y con razón, que el sistema brasileño es distinto, es de penetración pasiva y de ablandamiento de la frontera, hasta llegar entonces a la fachada atlántica. Es verdad que no sale totalmente el petróleo extrapesado comerciable por allí, pero sí parte considerable. Porque toda esa área se comunica con el Orinoco. Sí, y toda esa área, que la voy a enseñar ahora, toda la fachada atlántica, es fundamental para Venezuela, no solo en su geopolítica, sino en sus áreas estratégicas, en su comercialización petrolera, en las áreas de seguridad y defensa, entre otros aspectos. Y eso para nosotros es totalmente indiscutible. El presidente de la República ha dictado decretos, actos de gobierno que tienen que ver con la fachada atlántica. Fíjate bien que la fachada atlántica, aquí está, no sé si se puede... Sí, ya. ¿Ya? Ya. La fachada atlántica, aquí está, aquí vemos la zona en contención. De este lado está la República Cooperativa de Guyana y aquí está toda la fachada atlántica nuestra. Y el gobierno venezolano y en particular el gobierno del presidente Maduro lo que ha hecho es proteger, decretar y producir actos de gobierno para que no exista discusión alguna sobre las áreas de protección, de desarrollo y de seguridad y defensa. Sobre este tema, en el orden de la doctrina del derecho internacional público, hay una institución que se llama las áreas estratégicas de paz. Esa institución seguramente es la que al final se desarrollará aquí, porque se trata de escalar sobre el conflicto y producir situaciones de cooperación, siempre que no afecte la integridad del territorio y preserve la vigencia, la concreción de nuestra soberanía. Doctor. Debemos agregar a esto, y perdóname, mi querido amigo, algunos dicen, no sin razón,
que hay una operación norteamericana en el modelo Alicate, Sí. de Operación Brasil. Tenaza. Operación Tenaza, Alicate, otros dicen Tridente, Bien. pero en definitiva que partiría de Colombia y por supuesto también de Brasil. En el caso de Brasil, debo decir que ellos tienen un geopolítico, el general Golbery do Couto de Silva, que él dice que en una confrontación de nosotros con Guyana, ellos irían a favor de Guyana porque esa es una plataforma de maniobra que les permite la salida al Caribe, que no la tiene Brasil. En el caso de Colombia, el geopolítico es Londoño, el general Londoño, que también fue canciller. Y ellos plantean en el orden geopolítico un sistema de penetración que hasta ahora han logrado pacíficamente. El Tratado de 1941 nos borró prácticamente la Guajira de manera ilegal y legítima y los colocó viendo hacia el interior de las aguas venezolanas, solo que la posición de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido invariable en el sentido patriótico y en el sentido de defender con mucha claridad la integridad territorial. Esa es la situación en la que nosotros estamos. No dejamos de comprender que los últimos problemas han sido por la noción de guerra difusa que está aplicando los Estados Unidos y su poder imperial a Venezuela, que es intentar asediar lo más que pueda, no hacerlo mediante una operación directa, sino mediante operaciones indirectas. Avivando los conflictos fronterizos. En el momento en el que nosotros estamos hablando, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos está en Guyana y está además dando declaraciones hostiles hacia Venezuela. Lo que ocurre es que tenemos un jefe de Estado muy sereno, muy firme en sus convicciones y en la defensa de la soberanía nacional. Y tenemos, Chemel, hay que decirlo con mucha claridad, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solamente firme, sino de un convencimiento inamovible en lo que es su función de defensa del espacio geográfico venezolano, doctor, de defensa territorial. Quisiera que nos explicara, porque entiendo que hay cierto desconocimiento en la población, en la sociedad venezolana, acerca del significado de este conflicto. ¿En qué consiste el conflicto fronterizo con la Guyana Esequiba? ¿Qué pasó allí? ¿Qué es el acuerdo de Ginebra? ¿Cómo no? Pero por favor me respondes cuando regresemos a los comerciales. Con todo gusto. Ya venimos. Está muy bueno eso. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Doctor Escarrá, le preguntaba antes de ir a la pausa comercial, ¿en qué consiste este conflicto? ¿Cuál es el origen de este conflicto limítrofe territorial con la Guyana Esequiba? ¿Qué pasó? Ese es un espacio geográfico que en algún momento de la historia correspondió a Inglaterra, a Gran Bretaña, a Holanda y finalmente a España. Me estoy refiriendo al espacio geográfico que tiene que ver con el Esequibo de Venezuela. Segundo lugar, cuando se produce la creación de la Capitanía General de Venezuela y los sucesos del 19 de abril de 1810, emerge con fuerza una idea que después se desarrolla en la Constituyente Angostura de 1819, que es el utis possidetis juris, y que se refiere a que tú posees lo que debías haber poseído como producto de lo que poseyó España y que ahora correspondería a las naciones independizadas. Allí hay una evolución en la Ley Fundamental de Colombia que se produce en 1819 en ocasión de la Constituyente convocada por el Padre Libertador, artículos 2 y 5 de esa ley fundamental, aparece que el territorio es el que les había pertenecido y en este caso sería a la unidad
del Virreinato de Santa Fe, Nueva Granada, el departamento de Quito, y menciona la Capitanía General de Venezuela. Avanzamos en el proceso histórico y cuando llegamos a 1830 se producen dos constituyentes, la de Colombia, Bogotá, bueno, la de Bogotá, Nueva Granada, mejor dicho, y la de el general Páez ahí en Valencia. En ese proceso, cuando ya Venezuela se sale de la Gran Colombia a raíz de ese proceso constituyente, se declara el principio de los disposidetis juris a partir del 19 de abril de 1810. Después de 1830, 10 años después, se produce, bueno, una serie de constituciones, entre ellas la de la Guerra Larga o Guerra Federal. Esas constituciones vuelven a consagrar el principio de los disposidetis juris y asimismo en lo que llama el derecho constitucional el ciclo autoritario hasta llegar a la transición democrática y finalmente a las constituciones finales del 47, 53, 61 y 99. En todas ellas, invariablemente, se mantiene el utis possidetis juris. No obstante, Inglaterra siguió penetrando, el Libertador llama la atención, manda a Revenga como emisario a Londres a que les diga que esos colonos tienen que someterse a la jurisdicción creada en la arquitectura del Estado por el padre libertador Simón Bolívar. Es una de las primeras protestas que se hace y que hace con mucha fuerza el padre libertador Simón Bolívar. Esta situación continúa, ya transitado a la inmortalidad el padre libertador y llegando al periodo del general Castro, nos encontramos con que la situación es cada vez más grave, hay una serie de denuncias, de protestas, y es cuando intervienen los Estados Unidos. Ya estamos ubicados en 1800 y tanto, no olvidemos que el laudo de París de 1899 Exacto. Y 3 años antes el Tratado de Washington, 87, 89, en 1800. Entonces, hay las protestas, al final interviene el presidente Cleveland y plantea una especie de arbitraje, pero donde no aparece Venezuela, ni en el Tratado de Washington, que es el que finalmente reenvía lo que después fue el laudo de París, ni en ningún otro tipo de actuación de naturaleza jurídica. Venezuela no participa, no tiene ningún representante venezolano y entonces se producen decisiones extremadamente graves el despojo. Hasta llegar al laudo de París de 1899, que es cuando el grosero, infausto despojo se produce, llevándose sobre 159.000 kilómetros cuadrados de un costado de Venezuela, de aquella Venezuela rural, de aquella Venezuela pobre, de aquella Venezuela dividida, de aquel país extremadamente débil ante el poder imperial de Inglaterra y de los Estados Unidos. A esto hay que agregar y hay que aclarar que una cosa es el utis possidetis de dominio, que es lo que planteaba Inglaterra, yo domino eso, por lo tanto es mío. Y el libertador, en su pensamiento y en sus leyes, lo que planteaba son los títulos jurídicos. Esto pertenece por el principio del utis possidetis juris. Es así como desencadena esa situación, por supuesto estoy haciendo un resumen muy fuerte, desencadena esa situación finalmente en 1966 con el Acuerdo de Ginebra. Exactamente. ¿En qué consiste el Acuerdo de Ginebra, doctor Ezquerrá? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.
Por favor, doctor Ezcarrá, explíquenos en qué consiste el Acuerdo de Ginebra. Bueno, se produce, por supuesto, con esta forzado resumen. Se producen protestas en distintos congresos internacionales. Hay un discurso de Rómulo Betancourt en la reunión de Bogotá. Nuestros cancilleres actúan. Siempre ha habido una unidad nacional con relación. Una gran unidad nacional. Y consenso. Sobre todo sólidos. Se acentuó después del mensaje póstumo de Prevost. Sí, explíquenos. No olvidemos que él le pide a su representante que una vez que él fallezca, haga público sus consideraciones sobre el laudo arbitral de París y lo que ahí ocurrió. Él estuvo allí. Estuvo ahí. Entonces, por supuesto, ahí aparece lo nefasto de la sinvergüenzura. ¿Cuál fue la confesión? De la sinvergüenzura, de los que, bueno, de lo que querían en realidad, de cómo despojar a Venezuela, de por qué no admitían que tuviera sus propios juristas allí, entre otros aspectos, además de la influencia pues fuerte de los Estados Unidos e Inglaterra a la hora de una decisión, como en efecto ocurrió. Nosotros fuimos despojados ahí de más de 150.000 kilómetros cuadrados. Ahí decidieron por unanimidad de árbitros extranjeros que ese territorio no le correspondía a Venezuela, sino que le correspondía a la Gran Bretaña. Hubo protestas, pero acuérdate que es un país débil en aquel momento, un país muy dividido en el orden interno, desintegrado, muy desintegrado, entre otros aspectos. Sin embargo, las protestas se fueron acumulando en el tiempo hasta llegar a esta fecha que está precedida de una solicitud a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al secretario general, y finalmente una solución. Gran Bretaña al principio se mostraba reticente, pero finalmente participó junto con la Guyana Británica para ese momento y Venezuela. Después hay un discurso famoso de Marco Falcón Briceño en este orden, del canciller, y de Iribarren Borges en este orden, dos cancilleres. Ahora, el Acuerdo de Ginebra lo que busca es una solución práctica y pacífica, y aparta el laudo arbitral de París calificado de nulo e írrito. Fue calificado de nulo. Bueno, es que Venezuela esa era su posición, claro, y es. Entonces, lo que está vigente en este momento es el Acuerdo de Ginebra. Momento, lo que está vigente es el Acuerdo de Ginebra, o si tú quieres, Tratado de Ginebra, un tratado bilateral y además con el respaldo de la Asamblea General, claro, de las Naciones Unidas y del Secretario General, y con el cumplimiento de todos los requisitos, que las partes, mediante un procedimiento que se establece allí, deben ponerse de acuerdo en una solución práctica, pacífica, y que en última instancia deben acudir de manera sucesiva, subrayo sucesiva, de manera sucesiva a las disposiciones que establece en esta materia el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, los buenos oficios, las formas de integración, el tercero coadyuvante, la conciliación, la investigación, entre otras figuras que establece esa norma. Eso lo dice el punto 2 aparte cuarto del Tratado de Ginebra o del Acuerdo de Ginebra. Además que lo señala la idea de la conciliación a partir del artículo primero y del propio preámbulo de este texto. Este texto obliga a las partes. ¿Y quiénes son las partes? Es Inglaterra, es ahora la República Cooperativa de Guayana. Acuérdate, de Guayana nace ahí, 1966, como estado ya descolonizado, entre comillas, porque era una colonia pues inglesa, y Venezuela. A partir de allí se inicia un proceso, se agota los primeros procedimientos,
y llegamos al periodo de Rafael Caldera, donde se establece el protocolo de Puerto España, que son 12 años de congelamiento de esta discusión y de esta aplicación del Acuerdo de Ginebra. Lo que se congela es el acuerdo y sus procedimientos. Esto ha sido fuertemente criticado, no positivamente, pero en todo caso no es el tema del programa. Y finalmente esa evolución continúa hasta llegar al periodo del presidente Chávez, donde él enfrenta una concesión de una plataforma tecnológica para lanzar cohetes que había concedido Guyana, y finalmente logra que eso no ocurra. Y de allí el periodo que yo considero de los mejores periodos del presidente Maduro, el más conflictivo sí, ataques internos y externos. En el frente interno tenemos opiniones divididas, hay un sector que quiere entregar al país. Acuérdate la embajadora del señor Guaidó, que dijo en Londres que entregaba a Guyana, sí, la Guyana nuestra, respaldo para una con el respaldo para la insurrección, sí, lo que además repite hechos que habían ocurrido en la historia pasada. ¿Qué tiene que ver entonces la Corte Internacional de Justicia y el Acuerdo de Ginebra? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Le preguntaba a doctor Escarrá acerca del Acuerdo de Ginebra y ahora la decisión de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué pasa? Ok, mi querido amigo y además excelente profesional. Tú sabes que en esta materia hay reservas. Está la reserva presidencial, porque es el que conduce como jefe de Estado la política exterior venezolana. Yo no me voy a referir a esos temas. Y además lo hace nuestra muy querida vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Ellos son realmente los voceros, pero principalmente el jefe del Estado. De tal manera que yo no voy a tocar asuntos de reserva presidencial, sino estrictamente lo que es público. En una carta del 30 de enero de 2018, el secretario general actual de las Naciones Unidas se dirige a nuestro presidente y le dice, entre otras cosas, que para él están agotados el tema de los buenos oficios y que en consecuencia él va a asignar jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia. Esta carta es contestada brillantemente, inmediatamente, el 25 de febrero de 2018, donde el presidente de la República, en un tono por supuesto muy diplomático, pero muy fuerte, ¿no?, en lo que respecta a la soberanía nacional. Y él aquí le dice a Guterres, el secretario general, que él no puede asignar esa jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia, porque además la posición de Venezuela de manera reiterada y pública en los más diversos documentos es que no acepta la jurisdicción de esa Corte y que está en el marco del Acuerdo de Ginebra, que es política de Estado, a los efectos de buscar, mediante un diálogo directo, una solución que no se ha agotado, práctica y pacífica. Nada de esto se ha agotado. Entonces se produce una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, una sentencia que en sí misma está viciada de nulidad por una diversidad de fallas de procedimiento, pero también por cuestiones de fondo. En el derecho internacional público, salvo que usted tenga una cláusula compromisoria que no la tiene Venezuela, tiene que haber un consenso, una aceptación de las partes de esa jurisdicción. Venezuela no solo es que no lo ha aceptado, sino que más bien por el contrario,
lo ha negado de manera clara, contundente y reiterada. La voz del presidente como jefe de Estado ha sido diáfana. No hay lugar a dudas y ha sido una sola posición. El Acuerdo de Ginebra, no a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y en todo caso la defensa de nuestra soberanía y de la integridad de nuestro espacio geográfico. Es decir, el Esequibo es nuestro. Sobre eso no hay duda alguna. Doctor Ezcarrá, un mensaje a los venezolanos, sobre todo en estos tiempos difíciles. Sí, Chemel, en esta hora compleja, difícil, más que todo por los ataques internacionales, por lo que hemos explicado, aunque muy brevemente en relación. Sabemos que esto en el fondo forma parte de una estrategia de control geopolítico, sobre el Atlántico, el Caribe, que se proyecta también hacia el sur de América. Exactamente. Y Venezuela es asediada, pues, imagínate tú, pues, por el poder imperial de los Estados Unidos, está la Gran Bretaña y están sus países aliados. Sin embargo, hemos ido saliendo adelante en todas estas cosas. ¿Qué podemos decirle a los venezolanos? Lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos un gran pueblo. Ese pueblo está atento a lo que ocurre en el Esequibo. Es un elemento sensible en nuestra piel, en nuestra alma. Hay un costado de más de 150.000 kilómetros cuadrados que nos fue arrebatado y que nosotros no vamos a permitir que está demostrado que eso se consolide. Nosotros somos gente de derecho, la República nace mediante un acto jurídico, la independencia también, cualquiera que estudie el 19 de abril de 1810 se dará cuenta del apego de nuestros padres fundadores al derecho y a los valores del derecho y por supuesto a los valores del derecho internacional. Y así lo dice nuestra acta de independencia. Lo que debe quedar claro es que nosotros de ninguna manera vamos a perder el Esequibo. Tenemos un gran pueblo, tenemos una extraordinaria Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muy clara en sus convicciones y en lo que en un momento dado se tiene que hacer. Yo hago un reconocimiento especial a uno de los componentes fundamentales de nuestra Fuerza Armada, que es el componente de la Marina de Guerra. Obsérvese que digo Marina de Guerra. Nosotros somos un pueblo pacífico, la Armada lo es, pero viene haciendo una labor de custodia, sobre todo en los espacios acuáticos nuestros, que es donde ellos están produciendo vulnerabilidades graves y discursos hostiles bastante graves. Venezuela está preparada en todos los órdenes y llama al diálogo, llama a la reflexión, llama a encuadrarse en el Acuerdo de Ginebra y en ese sentido es la carta que el presidente de la República le vuelve a mandar el 7 de enero, hace poco. Ahorita se lo acaba de mandar Antonio Guterres. Nuevamente en una doctrina de Estado, dialogante es verdad, pero muy firme en la soberanía nacional. Este es nuestro mapa, estas rayas no deberían estar aquí, pero en todo caso este es nuestro mapa y nosotros no vamos a permitir que ni un milímetro del territorio de Venezuela se pierda. Hasta el último venezolano está comprometido en la defensa de nuestra patria, de lo que nos legaron los libertadores y seremos invariables en esa posición. Así es, doctor Ezcarrá. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por permitirnos conocer más acerca de este conflicto fronterizo. Muchas gracias. Hasta pronto. Mucha suerte. Gracias. Cuenta con nosotros. Gracias. Yo sé que es así, Chemel, lo sé. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.